Nelson Erazo nos acompaña el día de hoy, amable audiencia. Él es el presidente del Frente Popular. Interesante conversar con Nelson Erazo para hacer un análisis sobre las movilizaciones que se generaron el día de hoy, más allá de que continúa Quito en semáforo rojo, pero integrantes de muchas organizaciones sociales salieron a protestar el día de hoy. Hoy, a los tiempos, el Palacio Nacional volvió a estar, acordonado para tratar de evitar que los manifestantes lleguen hasta la Plaza Grande. Estas manifestaciones tienen que ver o terminan siendo una consecuencia de las decisiones adoptadas por el Pleno de la Asamblea Nacional la noche del viernes y al mediodía del sábado. ¿Cómo le va, Nelson? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Fabricio. Saludos a José Antonio. Una cuestión, mi estimado Fabricio. Primero, disculparme porque por problemas tecnológicos no pudimos contactarnos con anterioridad. Segundo, yo quiero manifestar que lo que hoy estamos viviendo es como consecuencia del rechazo a las políticas del gobierno y de quienes están en estos momentos siendo beneficiados por las políticas de Moreno, que no es otro sector que la bancocracia, los empresarios y la derecha. Está claro para todos los ecuatorianos, Fabricio, si me disculpa, pero está claro para todos los ecuatorianos que al gobierno nacional nunca le interesó resolver los problemas económicos que aquejan a la sociedad ecuatoriana como consecuencia del coronavirus. Y una expresión de ello es que el día miércoles 13 de mayo, en la noche, dio la orden a la Asamblea Legislativa que retiren del proyecto de ayuda humanitaria la materia económica, en donde se exigía que los grandes empresarios, la banca y los sectores de la derecha contribuyan para resolver los problemas económicos. Y también lo la que se priorizó, ¿no? y también la población. Pero aquí hay un elemento, José Antonio. Nosotros habíamos propuesto de que para resolver los problemas económicos, los trabajadores que somos los que estamos expuestos a la contaminación del coronavirus, que somos los que estamos entregando nuestras vidas en los hospitales, en el aseo de calles, en la transportación de los alimentos de una a otra, en las áreas estratégicas, somos los trabajadores los que nos estamos contaminando. Sin embargo, de eso dijimos que estábamos dispuestos también a contribuir con un porcentaje a la solución del problema económico. Pero dijimos también que las grandes empresas que ganaron 12.000... Don Nelson, para poder hacer esta entrevista mucho más dinámica, para poder hacer esta entrevista mucho más dinámica, digamos, permítanos nosotros preguntar y usted, si es posible, en la medida de lo posible, hacer respuestas mucho más concretas para sacarle el mayor provecho posible a la entrevista. Cuando usted dice, hemos propuesto, ¿cómo lo hicieron esta propuesta? ¿Lo hicieron a través de redes? ¿Lo hicieron a través de un documento? ¿Lo hicieron a través de la Asamblea Nacional? ¿Tuvieron un acercamiento con alguien del gobierno? ¿Cómo hicieron esta propuesta que usted dice que estaban dispuestos a contribuir? A ver, frente a los anuncios en la cadena nacional del presidente Lenín Moreno, públicamente las centrales sindicales y el Frente Popular, al igual que la CONAIE, señalamos nuestra predisposición a contribuir económicamente luego de que el trabajador tenga el salario acorde al costo de la canasta familiar. Y le entregamos por escrito, tanto al presidente de la República como a la Asamblea Legislativa, una propuesta que signifique recuperar los recursos para enfrentar el tema de la pandemia. Obviamente en esa propuesta constaba los siguientes elementos, José Antonio. Constaba que esas 2.000 empresas que ganaron los 12.000 millones de dólares contribuyan con porcentajes del 5 al 15%. Eso significaba recuperar 1.026 millones de dólares. También le dijimos que era necesario cobrar los más de 1.500 millones de dólares de evasión tributaria que tienen las grandes empresas. Y adicionalmente les propusimos que el gobierno nacional declare la moratoria de la deuda para que esos recursos que están destinados al pago de la deuda externa sirvan para comprar alimentos para el pueblo ecuatoriano, pero también para comprar los implementos de bioseguridad
que necesitamos en los hospitales y en los puestos de trabajo. A ver, con esto que ha ocurrido, digamos, la noche del viernes y el mediodía del sábado, don Nelson Erazo, presidente del Frente Popular que nos acompaña, se entiende que la pelota está en la cancha del presidente de la República. El presidente de la República tiene hasta el 15 de junio 30 días para que se pronuncie sobre una sanción favorable o un veto parcial. ¿Ustedes van a presionar por un veto parcial, Nelson? Las movilizaciones del día de hoy y las acciones que continuarán serán en exigencia de que el presidente de la República vete todo el capítulo en materia laboral, que se deje sin efecto lo aprobado por la Asamblea, al igual que también deje sin efecto en la ley de ordenamiento de las finanzas públicas el hecho de que el IES pasa a ser una institución del sector público, porque con esto están acabando con la autonomía y están poniendo en riesgo la seguridad social. Sobre el tema de la ley de apoyo humanitario, Nelson, eso querría decir que para ustedes no fue suficiente la decisión de la Asamblea de excluir todo el capítulo de contribuciones. No están las contribuciones de los trabajadores ecuatorianos con relación de dependencia, no están las contribuciones de los profesionales que no tienen relación de dependencia, no están las contribuciones de las empresas y tampoco está la creación de la cuenta única de apoyo humanitario. ¿Para ustedes no fue suficiente esto? Fabricio, por el contrario, lo que queda demostrado es que al gobierno nunca le interesó eso. Lo que está demostrado es que a la banca, a la derecha, a los empresarios, nunca estuvieron dispuestos a contribuir a la solución de los problemas económicos que hoy vivimos. Lo que a ellos les interesaba es eliminar los derechos de los trabajadores. Por eso es que se mantuvieron en el escenario de discutir solamente la reforma laboral. Es decir, esta ley de ayuda humanitaria lo que busca es la esclavitud laboral. Cuando ahí se resuelven, por ejemplo, aspectos, mi estimado Fabricio, como por ejemplo, eliminar el desahucio en el caso de despido intempestivo. Se plantea la reducción de los salarios en el 25 o el 45%. Se establece que las vacaciones de los trabajadores sean manejadas por parte del empleador. Se señala de que la jornada de trabajo debe ser de 6 días a la semana y que haya solamente un día de descanso, pero adicionalmente a eso se deja abierta la puerta para que la jornada de trabajo supere las 8 horas y en otros casos, mi estimado Fabricio, también con esa acción se elimina las horas extraordinarias y suplementarias. Es decir, es un golpe nefasto en contra de los trabajadores. Y más aún con esto culmino, pero más aún cuando se dice de que el acuerdo entre las partes es entre el trabajador y el empleador. Es decir, dejan de lado la organización sindical. El trabajador queda en la indefección. Le mandan al trabajador, disculpen este ejemplo, puesto un revólver en la cabeza a dialogar con quién es el responsable de la sobreexplotación laboral, que es la patronal, mi estimado Fabricio. Ok, don Nelson, es importante dar lectura a cómo está redactado el documento, porque digamos, usted ciertamente dice algunas verdades, pero obvia otras que están en el documento y que es importante comprenderlas en el contexto. Y entiendo obviamente la posición del Frente de Trabajadores, porque justamente fueron creados para eso, para defender los derechos, no solo los ganados, o principalmente los ganados, para que no haya un retroceso de derechos, ¿no? Ok, la ley de apoyo humanitario plantea algunas alternativas para arreglos en pensiones, educativas, créditos, qué sé yo, pero digamos, hay las medidas para flexibilizar el mercado laboral, porque sin lugar a dudas uno lo lee y sí hay una flexibilización, indudablemente, ¿no? Ok, abordemos punto por punto. El salario, en el primer punto se dice que el salario se puede reducir por acuerdo entre el trabajador y el empleador, ¿no es cierto? El artículo 16 de la norma establece que los trabajadores y empleadores podrán modificar las condiciones
condiciones económicas en la relación laboral, tales como el salario, a fin de preservar el empleo y garantizar la estabilidad de los obreros. No se establece el tiempo de duración de este contrato, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí se debería establecer hasta que se levante el estado de emergencia, cosas así, porque si no, nos podríamos ir 10 años. A ver, José Antonio, solamente una pregunta. ¿Qué ocurriría si a usted, su empleador, le dice, te voy a reducir el salario en el 25% si es que quieres seguir trabajando? Si estás de acuerdo, te quedas, o si no, te vas. ¿Qué tipo de diálogo es ese? O sea, yo le voy a contestar. No hay ningún diálogo. Que yo le voy a contestar. Si a mí el empleador me dice, José Antonio, mira, no tengo para mantenerte, ¿no? Te estaba pagando $1,000, te voy a pagar 500. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Yo le digo sí, yo por temor a irme y no poder conseguir un trabajo, ¿no? Comprendo el tema de ese es el hecho, José Antonio. Sí, no, comprendo el derecho, que están vulnerando un derecho adquirido, que no se puede bajar el salario y todo lo demás. Pero vea usted, el día de hoy la empresa no es ese el problema. La empresa Indurama mandó a la calle a 630 empleados y se quedan con 1.200. Imagínense, ellos ni siquiera... ¿Sabe cuál es el problema ahí, José Antonio? ¿Cuál? No, y está bien lo que me dice. ¿Sabe cuál es el problema ahí, José Antonio? El hecho es que Indurama, al igual que Edesa, al igual que Casa, al igual que Italpisos y al igual que Coliñán, pertenecen al grupo del señor El Juri, una empresa que tuvo grandiosas utilidades en el 2019 y que tuvo ganancias importantísimas y que hoy están haciendo uso de este abuso para despedir a los trabajadores con indemnizaciones de pobreza, de miseria. Pero usted me decía una cuestión, José Antonio. Usted decía, si yo gano $1,000 y me dicen le voy a reducir el 25%, es decir, va a tener un salario de $750, yo me quedo, según su apreciación. Pero ¿qué pasa con ese 70% de trabajadores que ganaban el salario básico, es decir, $400, que le faltaba $320 para alcanzar el costo de la canasta familiar? Cuando se le reduce el 25%, pasa a ganar $300. Es decir, ni siquiera el 40% del costo de la canasta familiar. Ahí existe el tema del abuso de la patronal. Para generar empleo, mi estimado José Antonio, con lo que sí estoy de acuerdo que se debería hacer, porque necesitamos garantizar la estabilidad, las fuentes de trabajo y la productividad. Aquí no se necesitaba una reforma laboral. Nosotros conversamos con la pequeña industria, que es la que entrega el 70% de empleo en el país. ¿Saben qué nos dijeron la pequeña industria? No queremos la flexibilización. Lo que queremos es que el Estado le obligue a la banca a bajar los intereses para que efectivamente podamos nosotros tener prestaciones y garantizar el desarrollo de la empresa. Nosotros le planteamos eso al gobierno nacional. Le dijimos al señor Moreno que sería bueno que le obligue a la banca a que condone las deudas de la pequeña industria en lo que tiene que ver a intereses, multas y recargos que hoy tienen en los bancos, y que eso hubiese servido para aliviar la situación de la pequeña industria. Pero eso nunca quiso hacerlo. Así como él le condonó $17 millones al señor Lazo, más de $40 millones al Banco del Pichincha, hubiese sido bueno que le obligue a la banca privada a condonar este tipo de deudas a la pequeña industria. Ahora, hay una de las cosas, Nelson, hay una de las cosas que recurrentemente dice la gente. Nos escribe mucha gente, estamos dialogando con Nelson Erazo, aquí en Primera Plana, él es el presidente del Frente Popular, y dice algunas personas, algunos internautas, dicen que ustedes en un momento dado respaldaron al gobierno de Lenín Moreno, y hay personas que dicen que organizaciones como el Frente Popular, por ejemplo, podrían ser consideradas hoy como corresponsables de lo que ustedes mismos hoy están reclamando. ¿Usted qué le responde a la gente que les hace esta crítica señalando que en un primer momento el Frente Popular respaldó al gobierno de Lenín Moreno? Nosotros nunca le respaldamos a Moreno, tanto es así que llamamos a votar en contra del correísmo.
Tanto es así que en el 2017 llamamos a votar en contra de Moreno. Los que deben responderle por lo que hoy pasa en el país son los que votaron por el candidato de Correa, por el aliado del correísmo, por el que sigue profundizando la corrupción. ¿Y el apoyo en el 2018 a la consulta popular? A ver, ese es un elemento diferente, mi estimado Fabricio. No es que nosotros respaldamos la propuesta del gobierno nacional. Nosotros exigimos el tema de la consulta popular y exigimos desde el 2017 y le dijimos al gobierno nacional que era necesario crear una ley para acabar con la corrupción. Le dijimos que era necesario recuperar la justicia. Le dijimos que era necesario cambiar las autoridades del correísmo, porque caso contrario, usted recordará que le aprobaron a Correa la eliminación del 40% del aporte del Estado para la seguridad social, llevándole a una crisis de magnitudes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así es que esos eran intereses nuestros. Teníamos la decisión de recuperar derechos y sobre esa base cambiar la justicia. En ningún momento hemos planteado el respaldo al señor Moreno, porque sabemos la calaña de gobierno que tenemos, porque conocemos que siempre estuvieron antes con los del Juri, ahora están con los grupos cadena. Lo que hubo solamente es un recambio de los sectores de las clases dominantes y por lo tanto no se nos puede indagar a nosotros de que hemos sido corresponsables o hemos respaldado a un gobierno nefasto como el del gobierno del señor Lenín Moreno. Los trabajadores, el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, siempre hemos tenido nuestra posición firme en defensa de los derechos de la clase obrera. Mi estimado Fabricio, solamente un elemento adicional para que vean las grandes similitudes entre un gobierno y el otro. En el 2016, basándose entre comillas en una crisis, según el señor Correa, eliminó también el 25% del salario de los trabajadores cuando se redujo la jornada a 30 horas y se dijo que solamente eran para 6 meses. Hoy el cambio que se hace en la ley de apoyo humanitario es de que la jornada puede ser de 30 horas durante 2 años, reduciendo el salario en el 25% y con la posibilidad de que sean 2 años más. Es decir, siempre estuvieron gobernando los mismos y nosotros siempre hemos estado en la calle y no ahora. Estuvimos también en octubre en contra de las pretensiones de la eliminación de los subsidios. Ahora ustedes podrían volver, Nelson, ahora podrían ustedes volver a salir a las calles no solamente por el contenido de estos proyectos de ley, sino también por la evidente intención del gobierno de tomar decisiones sobre los subsidios a los combustibles. Pero claro, el colectivo unitario nacional, en donde está la CONAIE, en donde está el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores, nos hemos venido reuniendo permanentemente. Estamos en contacto cada semana y estamos preparando lo que serán acciones para impedir la eliminación de los subsidios, porque los subsidios no es el problema a quién beneficia, mi estimado Fabricio, insisto, ese elemento. La eliminación de los subsidios tiene que ver con quién, a quién afecta. Y claro, usted puede ver que un empresario puede pagar tranquilamente con la cantidad de dinero que tiene el precio de la gasolina o del diésel o del gas al precio que le pongan. Pero póngase usted en los zapatos de un trabajador que gana $300, a ver si es que la eliminación del subsidio no va a afectar sus condiciones de vida de él y la de su familia. Por eso es que nosotros, estas acciones que levantamos hoy en defensa de los derechos de los trabajadores, en contra de la ley de ayuda humanitaria, entre comillas, que no es otra cosa que la esclavitud laboral, en contra de la ley que busca apropiarse de la seguridad social, como es la ley de reordenamiento de las finanzas públicas, también se irán realizando sobre la base de impedir la eliminación de los subsidios. El día de mañana nos vamos a reunir una vez más el colectivo unitario y ahí iremos determinando los pasos a seguir en medio de esta crisis que estamos viviendo para defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Nelson, ¿cuál es su canal de comunicación? Digamos, hoy día de hoy hemos visto protestas en algunas ciudades, pero ¿cuál es el canal de comunicación real? Porque yo no sé si tienen abierto a través de asamblea o directamente con el gobierno
algún canal de comunicación para que sea, digamos, efectivo para un sí o para un no, o que se recojan de alguna forma alguna de las inquietudes que ustedes señalan. Porque, digamos, muchas de las cosas que se dicen ciertamente tienen una lógica respecto a, por ejemplo, estamos dispuestos a contribuir porque nos suban el sueldo al valor de la canasta básica. Todo el mundo quisiéramos eso, sería increíble que eso suceda. Pero ¿qué canales de comunicación aparte de la calle hay? A ver, José Antonio, una precisión nomás en lo que usted dice. Nosotros hemos planteado que la contribución que se debe hacer es desde los trabajadores que ya ganaban el costo de la canasta familiar. No estábamos pidiendo incremento de sueldos y salarios. Es decir, decíamos, no le metan la mano al bolsillo de un trabajador que ganaba $500. ¿Ya? Pero también le decíamos al gobierno que no era el momento de que se ponga un porcentaje solamente hasta los $10,000. Mi estimado José Antonio, existen gerentes, como por ejemplo el gerente del Banco del Pichincha, que gana por encima de los $50,000. El gerente de la Techín, que gana por encima de los $80,000. El gerente de Andes Petroleum gana por encima de los $120,000. Y esos sectores que ganan por encima de los 60,000, de los 50,000, no iban a aportar un solo centavo. Fíjese usted estas grandes contradicciones que se daban. O sea, haber sacado del capítulo de las contribuciones, ¿ustedes creen que debió haberse mantenido contribuciones, digamos, a ciertos sectores y sacar las contribuciones a los empleados, por ejemplo? Pero claro, José Antonio, por ejemplo, nosotros dijimos, ¿cómo puede ser posible que el gobierno diga que le va a quitar el 1% a un trabajador que ganaba $500? Y no decía nada, por ejemplo, frente al señor Álvaro Noboa, que tiene $1,800 millones, o frente al señor Fidel Egas, que tiene una fortuna de $1,600 millones, o frente al señor Lazo, que tiene una fortuna cercana a los $800 millones, o al señor Nebot, que tiene $700 millones, o al señor El Juri, que tenía $1,300 millones. A ellos no les pedían ningún impuesto. Y nosotros propusimos. ¿De dónde saca esas cifras? Sí sería interesante. Mire, esas cifras están en el SRI. Esas cifras están en el SRI. O sea, esas cifras están también en una de los... Como patrimonio. Como patrimonio de ellos. Así es el patrimonio que ellos tienen. Y sobre esos patrimonios no habían deudas. O por ejemplo, la señora Isabel Noboa, que también tiene una fortuna de $700 millones. Aquí existen cerca de 5,000 familias que tienen fortunas por encima de los $5 millones. A esos sectores no se les topaba. Por eso es que retiran, mi estimado José Antonio, a eso es lo que vamos. Retiran la parte económica en donde nosotros exigíamos que los que más tienen más aporten. Porque los empresarios, los banqueros, el gobierno y la derecha se pusieron de acuerdo en que no había que aportar en ese tipo de cosas. Y lo que profundizaron es el tema de la flexibilización laboral. ¿Qué canales hemos tenido nosotros para ser escuchados? Nosotros hemos pedido audiencias, mi estimado José Antonio, a la Asamblea Legislativa. Fuimos recibidos en el Pleno. Luego nos recibieron en la Comisión Económica. Nos recibieron en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Hemos sido testigos no solamente de estas conversaciones, sino que entregamos los planteamientos por escrito y de manera verbal. Pero nada de esto ha sido acogido. Y frente al gobierno nacional, es obvio que están cerradas todas las puertas, porque al señor Moreno no le interesa conversar con los trabajadores, le interesa seguir conversando con quienes está cogobernando, es decir, con los sectores de las clases dominantes. Hay un hecho, mi estimado José Antonio y Fabricio. El Partido Social Cristiano, por ejemplo, no votó por esta ley, pero va a ser el beneficiado, pues. Recuerde usted que el señor Nebot, en enero del 2020, planteó de que era necesario reducir el salario a $200. Nosotros sí recordamos todo lo que dijeron. Lo que pasa es que como ya tenían garantizados los votos,
hoy quieren aparecer como los que no estaban en contra de los trabajadores, como que eran los defensores del pueblo ecuatoriano. Los trabajadores no nos olvidamos de un sinnúmero de cosas alrededor de quienes han sido beneficiados de las políticas de este gobierno y de los gobiernos del pasado. Correcto. Nelson Erazo, con esto termino. ¿Usted cree que el presidente Moreno debe terminar su mandato? Sobre esto también hay una discusión que se ha generado en los últimos días. ¿El Frente Popular tiene alguna postura sobre el último año de mandato de Lenín Moreno? ¿Debe él permanecer en el poder? Mire, los trabajadores y los pueblos estamos seguros que la única alternativa para alcanzar la defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano es cuando existe un gobierno que represente sus intereses. Hoy el gobierno de Moreno tiene tres posibilidades. Una, de rectificar toda esta política y dejar de lado todas estas leyes que están atentando en contra de los trabajadores. O lo otro, pasar a la historia como uno de los gobiernos más nefastos y que auparon la corrupción en nuestro país. Y la otra alternativa que le queda es culminar, por lo menos con dignidad, su periodo presidencial. Lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos como parte del Frente Popular, como parte del Colectivo Unitario Nacional, es un llamado a las organizaciones sociales y populares a construir una propuesta desde la organización social, conjuntamente con las organizaciones y partidos de izquierda, para establecer un proyecto político que signifique darle un rumbo en el país distinto al que hoy estamos viviendo. Correcto. Es decir, la solución no está en el tema de votarle a Moreno en estos momentos, porque agravaría aún más la situación y podría establecerse un periodo mucho más largo en el cual cualquier sector que se monte en este momento en la presidencia de la República podría aprovechar para seguir robando los recursos como nos están haciendo. Nos queda clara la postura del Frente Popular en la persona de su presidente nacional, Nelson Erazo. Gracias por el tiempo, Nelson. Muy gentil por habernos atendido. Que tenga una buena noche.